El mundo está cambiando muy rápido. Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y sobre todo emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas ¿qué será lo siguiente? ¿Qué va a ser lo siguiente? Yo te respondo, esto es lo que viene. Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública el plan de ciencia. En 2050. El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva. La tercera misión de SpaceX se ha acoplado con éxito. En COPE, José Ángel Cuadrado. lo que viene. Una semana más vamos a repasar las noticias tecnológicas que más nos han llamado la atención. Son esas 3 o 4 cosas que esta semana han marcado el devenir de la tecnología, la innovación y la ciencia del mundo. Jesús Tobarra, ¿cómo estás? Bienvenido a Lo que viene. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo correcto. Venga, pues vamos a seguir sorprendiéndonos porque, por ejemplo, Anthropic ha anunciado que el Departamento de Comercio de los Estados Unidos ha levantado los estrictos controles de exportación que mantenían bloqueados a sus dos modelos más avanzados. Hablamos de Claude Fable 5 y Mythos 5. Sí, lo han anunciado a través de su cuenta de X, aunque ya lo hemos contado en Lo que viene, vamos a recordar un poco, pues eso, por qué estaban prohibidos. Pues todo empezó a principios de junio. El gobierno estadounidense activó un marco regulatorio de emergencia para bloquear estos sistemas por el miedo real a que cayeran en manos de actores sensibles, según decían ellos, o gobiernos extranjeros, y que pudieran ser manipulados pues para lanzar ciberataques masivos o comprometer la seguridad nacional. A ver, estamos hablando de Anthropic, Jesús, que también lo recordamos para la audiencia de Lo que viene, es de las 2-3 empresas más importantes del mundo en temas de inteligencia artificial. Claro, ¿ahora qué ha cambiado? Pues básicamente han estado unos cuantos días teniendo negociaciones intensas a puerta cerrada. La medida ha sido revertida después de que Anthropic, de que esta compañía, haya demostrado que tienen implementados cortafuegos y medidas de seguridad para evitar esos hackeos o malos usos que preocupaban a la Casa Blanca. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Anthropic mantiene varios litigios contra el Pentágono en Estados Unidos por las restricciones de uso de sus modelos en entornos militares. Y esto se ha convertido también en una manera, de hacer publicidad para Anthropic, ya que se hacen ver como más éticos, más abanderados de lo que está bien frente a la tiranía, entre comillas, de Donald Trump. Sí, esto ha llegado justo antes de que esta empresa vaya a salir a bolsa en otoño, por lo que les podría servir para diferenciarse de su competencia y, claro, resultar más atractivos, pero hay expertos que consideran que la imagen queda poco importa si se tiene en cuenta que no es realmente diferente de las otras grandes empresas tecnológicas, por ejemplo, OpenAI, la otra gran competidora que tienen en el mercado estadounidense. Mira, ya que estamos hablando de compañías tecnológicas y del mercado estadounidense, la empresa de Mark Zuckerberg acaba de lanzar Muse Image, su nuevo y más avanzado generador de imágenes por inteligencia artificial. Pero ojo, porque la función estrella de esta herramienta ya está levantando una enorme tormenta de dudas sobre nuestra privacidad. Sí, porque este Muse Image es el primer modelo desarrollado por la división de proyectos de vanguardia de la empresa, Meta Superintelligence Lab. Está diseñado para integrarse directamente en Meta AI y ayudarte a crear contenido para tus redes sociales y aplicaciones de mensajería. A primera vista hace lo que esperas de una inteligencia artificial. Crea imágenes desde cero contexto, edita lo que ya tienes, borrando personas, añadiendo objetos, restaurando fotos antiguas. Bueno, incluso genera infografías y códigos QR completamente funcionales, porque a diferencia de otras IA, esta sí sabe escribir texto con total precisión, Jesús. Pero lo verdaderamente revolucionario es cómo lo hace, porque no es un generador tradicional. Antes de pintar nada, digamos, la IA analiza tu petición, planifica el diseño, navega por internet en tiempo real para buscar referencias visuales y, si hace falta, escribe y ejecuta su propio código de programación para que el resultado sea perfecto. Sin embargo, la novedad que está volviendo loco
a Internet es la función del arroba. A partir de ahora vas a poder mencionar cualquier cuenta pública de Instagram en la IA de Meta para que use sus fotos como referencia de diseño. Básicamente puedes copiar y replicar el patrón estético, los colores o el estilo de cualquier usuario. Y aquí está el melón del asunto. Sí. Efectivamente, este giro dramático que había, no todo podía ser tan bonito y precioso como lo pintaban, porque claro, la persona dueña de esa cuenta pública a la que vamos a hacer referencia, digamos, no va a recibir ninguna notificación ni aviso cuando otros utilicen sus fotos como base para crear contenido. Como era de esperar, pues hombre, esto ha encendido todas las alarmas sobre la privacidad y los derechos de autor. Meta se ha defendido explicando que, hombre, si tienes una cuenta pública y no quieres que nadie use tu estilo, pues vas a tener que ser tú mismo el que en la propia configuración de tu cuenta desactives esa opción. Oye, ¿dónde se puede esto probar? Muse Image ya es completamente gratis y se está desplegando en Meta AI en los stories de Instagram, de momento, en Estados Unidos. En WhatsApp ya está en varios países y muy pronto llegará también a Facebook. Vamos, Jesús, están en fase de despliegue. Efectivamente, poco a poco se irá extendiendo, pero es que además Meta no se ha quedado solo en este generador de imágenes, sino que también han presentado la versión preliminar de Muse Video, que como te puedes imaginar, pues va a ser su futuro creador de vídeos. Claro, aquí también habrá que ver si utilizan eso que llaman ellos su superinteligencia personal, o al final estamos hablando de también de estar robando contenidos a otros creadores. Claro, es que la gran pregunta que se está haciendo la gente es ¿con qué han estado entrenando este modelo de inteligencia artificial? Y si hay millones de personas durante muchos años subiendo vídeos, reels, etcétera, pues hombre, la respuesta no hay que ser un lumbrero, es clara. Jesús Tobarra. Te lo puedes imaginar. Porque nosotros no hemos firmado nada, yo al menos no, de no cesión de derechos. Así que... De hecho, probablemente hayamos firmado lo contrario. Correcto. Al aceptar los términos y condiciones cuando nos creamos las cuentas. Correcto. Oye, imaginad que vais caminando por la playa este verano y nos encontramos unas misteriosas esferas metálicas gigantes. Si eres fan de la ciencia ficción, puede que pienses que han venido del espacio exterior, pero esto es lo que ha pasado en Australia y la explicación no está muy lejos de esta idea. Es que han encontrado, como bien decías, unas bolas metálicas. Y la realidad es que sí que es cierto que vienen del espacio, pero no de otro planeta, sino más bien es nuestra propia basura espacial. Y es que estos restos espaciales se están convirtiendo en una ruleta rusa, digamos, para nuestro planeta, porque hay un estudio de la Universidad British Columbia que revela que hay un 26% de probabilidad de que estos desechos incontrolados atraviesen la atmósfera y caigan en zonas habitadas. Un 26%. Sí, es una barbaridad. La Agencia Espacial Australiana, junto a los equipos de emergencia, tuvo que intervenir de inmediato para investigar el terreno. Tras los primeros análisis, la hipótesis oficial es clara. Estos objetos parecen ser depósitos de presión de un vehículo de lanzamiento espacial extranjero que reingresó hace poco a la atmósfera. Y lo más inquietante del asunto es el silencio que está rodeando todo el caso. Oficialmente los equipos de emergencia han asegurado que las esferas son seguras, pero la agencia ha pedido precaución, porque les han pedido a los ciudadanos que si ven más fragmentos, más bolas metálicas de estas, que no las toquen y que ni siquiera las muevan bajo ningún concepto. Otro asunto preocupante, o mejor dicho, como nos gusta decir, Jesús, con el que hay que ocuparse, es que ninguna agencia ha levantado la mano para reclamar los restos y Australia está investigando y colaborando con autoridades internacionales para ver de qué país o empresa son los restos. A ver quién es el guapo que dice, no, que esto es mío, ¿eh? Esto es como cuando de pequeño se te colaba el balón en el jardín del vecino y ahí nadie quería decir nada. Yo no he sido. Yo no chuto tan fuerte. Pero alguien va a tener que levantar la mano. Correcto. Jesús Tobarra, como siempre, un lujo arrancar lo que viene contigo. Un abrazo, amigo. Un abrazo. En COPE, lo que viene. José Ángel Cuadrado. Continuamos aquí en lo que viene. Mira, hoy utilizamos la nube constantemente, aunque muchas veces ni siquiera somos conscientes, pero cuando tú, oyente de lo que viene, estás viendo una serie, estás guardando una fotografía, estamos trabajando desde cualquier lugar o utilizamos la aplicación del banco, por detrás está la nube. Pero hace 20 años este modelo apenas existía como lo conocemos hoy. En 2006, que ha llovido ya mucho desde entonces, Amazon lanzó los primeros servicios de Amazon Web Services y comenzó a transformar la informática en un recurso disponible bajo demanda para empresas de cualquier tamaño. 2 décadas después, la nube sostiene buena parte de nuestra vida digital, como te decía, y vuelve a ser protagonista con la llegada de la inteligencia artificial.
esto lo está cambiando todo, incluido la nube. Para entender de dónde venimos y sobre todo qué es lo que viene, que me parece fascinante, saludamos a Carlos Sanchís, que es responsable de tecnología de Amazon Web Services para el sur de Europa. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene. Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí y ver estas instalaciones que tenéis fantásticas para hablar de un tema tan fascinante como la tecnología. Desde luego que sí, es un lujo recibirte. Carlos, hoy damos por hecho que las aplicaciones, los datos o las fotografías están en la nube, pero hace 20 años este modelo, fíjate, apenas existía. ¿Cómo nace Amazon Web Services y en qué momento Amazon detecta que esa infraestructura tecnológica puede convertirse en un servicio disponible para otras empresas? Pues me encanta hablar de este tema porque al final mucha de la gente joven como vosotros, quizá la gente también más mayor, pues no entiende un poquito por qué nace este concepto de nube, ¿no? Uh-huh. Entonces, hablar de la situación en aquel momento, en los años 2000, cómo acceder a la infraestructura, a la tecnología que tú necesitabas para poder innovar era un problema, ¿no? Tenías que poner mucho dinero por adelantado, tenías que además gestionar esa infraestructura. Yo, de hecho, empecé a trabajar en un centro de datos aquí en Madrid, ¿Ah, sí? en Alcobendas, en la que, pues me dedicaba desde enracar servidores, conectar esos servidores a la red, un poco la seguridad física, gestionar también todo lo que era el acondicionamiento, la refrigeración, la energía, etcétera, ¿no? Entonces, ese era el caldo de cultivo perfecto para que un grupo de directivos como Andy Jassy y un grupo de ingenieros pues se les ocurriera, oye, si alguien quiere hacer una nueva empresa, si alguien quiere lanzar un nuevo proyecto, esto es una tarea titánica. Entonces, ¿qué podemos hacer para simplificarlo, ¿no? En ese momento es cuando empezaron a trabajar en AWS y en el año 2006 nació pues la nube en su primera, digamos, versión 1.0, ¿no? Sí. Lanzamos S3 y EC2. S3 es un servicio de almacenamiento y EC2 es un servicio de computación, donde podías tú lanzar tus máquinas virtuales y empezar a hacer tus proyectos, tus pruebas, ¿no? Entonces, ese es el concepto nube básico, ¿no? Hoy en día tenemos más de 240 servicios con todo tipo de tecnologías, inteligencia artificial, como mencionabas, analítica de todo tipo, pero al final la base nace en el año 2006 con dos servicios muy básicos que eran almacenamiento y computación, y de ahí empieza a surgir toda esa innovación, todas esas nuevas empresas que ahora mismo pues han cambiado todo lo que hacemos. Desde luego. Oye, hablabas, Carlos, de que esos directivos, ¿no? Ese grupo de líderes de la empresa detecta una necesidad, hablabas de ese caldo de cultivo, pero claro, en aquel momento sobre todo Amazon era conocida por el comercio electrónico. Yo no sé hasta qué punto también esa decisión de ir hacia ese vertical responde a una necesidad interna de la compañía. Sí, desde luego. Al final, nosotros una cosa que hacemos en Amazon es medir todo lo que se hace, la productividad de los empleados, y en concreto pues había un grupo de empleados que era especialmente escaso en aquellos tiempos, y lo sigue siendo, que eran los desarrolladores, ¿no? El equipo de ingeniería que hacía pues que la tienda funcionara bien, que escalara y que toda la experiencia del usuario fuera la mejor posible, ¿no? Pues nos dimos cuenta de que el 70% de su tiempo, en muchos casos, se estaba dedicando a tareas que eran no diferenciadoras, lo que hemos hablado antes. Tengo que preparar el sistema operativo de este servidor, tengo que poner el parcheo de seguridad, tengo que ocuparme de un montón de cosas que en realidad a mí como negocio no me aportan ningún valor. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Pues que partiendo de una necesidad interna nos damos cuenta de que esto es algo que va a necesitar cualquier empresa, cualquier pyme, cualquier persona con una idea. Oye, pues va a querer acceder a este tipo de tecnologías de manera sencilla, de manera ágil y en un modelo distinto, porque antiguamente tú tenías que poner un montón de dinero por adelantado solo para empezar a trabajar. Ahora mismo tú con una tarjeta de crédito te das de alta en la web de AWS y empiezas a lanzar todo tipo de tecnología. Si las cosas van bien, escalas y te conviertes en el siguiente Netflix. Sí. O si las cosas no van tan bien, pues puedes pagas por lo que has consumido y no tienes que vivir con ese daño colateral de haber invertido cientos de miles de euros. No, y te digo una cosa, yo estuve hace unas semanas en el Summit que organizáis todos los años en Madrid, y es alucinante ver la cantidad de proyectos que hay sostenidos sobre vuestra infraestructura. O sea, los hemos contado aquí en Lo que viene, lo contamos en su día, pero desde un chaval de FP que es un pedazo de crack que está desarrollando una aplicación para ayudar a personas ciegas. Es una aplicación que se integra en gafas inteligentes y que al final les va hablando a las personas ciegas para guiarlas, hasta, no sé, a mí me dejó alucinado que ahora es posible generar un boceto sobre un papel de una camiseta o de una sudadera que a ti se te ocurra, ¿no? Y que eso lo digitalizas
y gracias también a estar en vuestra infraestructura, el poder que hay para tener esto en 2 segundos. Lo puedes imprimir si tienes una impresora de estas 3D en tu casa. Sí, Por tanto, las aplicaciones son ilimitadas. Ilimitadas. Al final, yo creo que lo que ha conseguido la nube de AWS es democratizar el acceso a la innovación. Es decir, todas esas barreras que había de financiación, contactos, riesgos, todo eso se ha reducido prácticamente a nada. Y cualquier persona con una buena idea puede lanzar esa idea, probarla, ver si tiene cabida en el mercado o no, y si funciona, pues como decíamos antes, convertirla en el siguiente superhit, y si no, no tienes que vivir con ese impacto potencial de haber invertido un montón de dinero. Te digo una cosa, las cosas que se han creado en los últimos 20 años desde que nació AWS han sido increíbles, pero tú imagínate mirando a 20 años en adelante. Bueno, quiero imaginármelo, porque desde luego es muy esperanzador. Carlos Sanchiz, ¿verdad? Que antes creo que he dicho mal tu apellido, es responsable de tecnología en... No es la primera vez, no te preocupes. AWS para el sur de Europa. Estamos manteniendo esta conversación en lo que viene, que me parece fascinante. Claro, por aterrizarlo a la vida cotidiana, Carlos, ¿qué ha cambiado realmente la nube en nuestra forma de trabajar, crear empresas, utilizar servicios digitales durante estos últimos 20 años? A ver, seguro que el oyente de lo que viene se le ocurren muchas cosas, pero para vosotros a nivel estratégico... A ver, al final, o sea, lo que es la nube es un concepto que es bastante virtual, es difícil de ver, es difícil de tocar. Sí, sí. O sea, es el típico concepto que dices, bueno, vale, muy bien, esto aquí, ¿qué me importa, no? Ahora, si yo te digo, bueno, pues cuando tú pides un coche o pides un taxi, pues estás utilizando la nube desde tu propio móvil. Correcto. Si yo te digo, estás haciendo una transacción con tu banca online, estás utilizando la nube. Si yo te digo que estás pidiéndote un globo o cualquier otra herramienta, cualquier otro servicio un poco de casa... Eso está tirando de la nube. Claro, todas estas soluciones... De hecho, es un modelo de negocio que en muchos casos, si no hubiera sido por la nube y por el acceso a la innovación y al bajo riesgo de poder innovar, no hubieran nacido. Tú imagínate que todas estas empresas, todos estos super cracks que tenemos aquí, que tienen una idea maravillosa, tienen que empezar a pedir rondas de financiación de cientos de miles de dólares o de euros, simplemente para decir, oye, quiero probar esta idea. Pues, lo que haces es un poquito ponerle puertas a la innovación, ¿no? A mí eso es lo que me parece que ha sido más diferenciador en estos últimos 20 años, que ya lo que ha cambiado es que el músculo financiero ya no es lo que define quién puede innovar y quién no. La idea y cómo ejecutas esa idea es lo que va a definir si tienes éxito o no. Mira, Carlos, otro ejemplo, si me dejas contarlo, en ese mismo summit vuestro estaba Down España, ¿no? Han desarrollado como una especie, por explicarlo muy sencillo, como una especie de chat GPT personalizado para personas que tienen síndrome de Down, quitándole todos los sesgos. Es decir, ese asistente de inteligencia artificial entiende perfectamente a la persona que tiene delante, que en este caso es una persona con síndrome de Down, y de esa manera le habla enfocado a lo que necesita esa persona, las recomendaciones que le hace, y todo eso está construido sobre vuestra infraestructura de Amazon Web Services. Luego también porque los oyentes, como tú decías, ¿no? El cloud es algo así un poco que a veces nos cuesta aterrizarlo, pero es lo que hay detrás, esa infraestructura digital. Oye, Carlos, una última pregunta. Estamos en lo que viene, nos encanta imaginarnos cómo será el futuro. Antes decíamos dentro de los 10 años, qué narices, dentro de los próximos 6 meses, porque esto va tan rápido, pero ¿cómo os imagináis vosotros, no sé, la próxima década y qué papel puede jugar España en ese futuro tecnológico, que tengo la sensación de que nuestro país está liderando en toda Europa este movimiento? Sí, vamos, no puedo estar más de acuerdo, y es una de las cosas que a mí personalmente y a todo el equipo de AWS España más nos ilusiona, ¿no? Estamos ahora mismo en un momento de transición que es estratégico, ¿no? O sea, estamos pasando del modelo de la inteligencia artificial, donde nosotros usábamos el típico chatbot, pues los Perplexity, los ChatGPT, sí. Le haces una pregunta y te responde esta pregunta de manera muy inteligente, cada vez más inteligente, todo lo que tú quieras. Pero ¿cuál es el siguiente paso en el que ya estamos? Es el pasar a la era agéntica, donde ya tú le das una tarea a estas inteligencias, ¿no? A estos agentes virtuales, y son capaces de determinar cómo hacer esta tarea de principio a fin. Si tienen que preguntarte por algún tipo de confirmación, porque son decisiones importantes, sí, te la harán, pero si no, como pueden ser cosas triviales, como gestionarte el calendario, prepararte el briefing de la mañana, pues las hará total y absolutamente de manera autónoma. Y entonces eso, a nosotros a nivel visión a largo plazo, es que vamos a tener millones, si no miles de millones de agentes autónomos funcionando en paralelo con humanos. Y totalmente personalizables, ¿verdad? O sea, cada uno lo que necesite lo tendrá. Correcto. Yo al final lo que hago, por ejemplo, todas las mañanas es tengo mi agente personal, ¿no? Y le digo, oye, quiero que todas las mañanas me tengas preparado mi calendario,
con mis temas importantes de la mañana. Si hay algún tema que tú determines que es complejo, quiero que me hagas un briefing. Quiero que me gestiones también el calendario con otras personas. Y al final los agentes empiezan a hablar entre sí. Qué bueno. Eso es muy interesante, ¿no? ¿Y qué pinta, o sea, cuál es el rol de España en todo esto? Pues a mí, personalmente, me parece que es una oportunidad estratégica para nosotros como país, ¿no? AWS ha invertido ha anunciado 33.700 millones de euros en nuestra región de Aragón en los próximos 10 años. ¿Por qué? Porque España tiene unas características, objetivamente hablando, estoy un poquito biased, que son claves para la carrera del futuro dentro de la IA, ¿no? Primero, tenemos un puente geográfico de conexión entre África, Hispanoamérica y Europa. Mercados que tienen un potencial que nadie pone en duda, ¿no? Tenemos el acceso a las energías renovables, solar, eólica, y además Amazon está apostando e invirtiendo agresivamente con un montón de anuncios, además aquí en España, ¿no? Y luego tenemos el talento. Tenemos un montón de universidades, un montón de politécnicas que están produciendo un montón de gente con un montón de capacidades y de ideas que al final se van a poner a trabajar junto con nosotros en desarrollar este mundo agéntico al que vamos, ¿no? Así que, como decía antes, mirando hacia atrás, imagínate lo que hemos conseguido ahora con la IA y con las capacidades que tenemos. Lo que viene, ¿no? Lo que viene, ¿a dónde vamos a llegar? Qué bueno. Ha sido muy esperanzador, muy fascinante escuchar aquí en Lo que viene al responsable de tecnología de Amazon Web Services para el sur de Europa, que es Carlos Sanchiz, que antes no lo he dicho bien el apellido. Carlos, cuídate mucho y ojalá tengamos la oportunidad de volver a hablar en este programa. Un placer estar aquí, gracias por vuestro tiempo y deseando volver. En COPE. Lo que viene. José Ángel Cuadrado. Celia Andreu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a este programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, nos gusta mucho poner en valor proyectos en los que la tecnología y la innovación ponen en el centro de todo a las personas, es decir, tecnología, innovación y ciencia al servicio de las personas, así que pues vamos a presentarle a la audiencia de Lo que viene un par de cosillas muy interesantes. ¿Por dónde arrancamos? Hoy te traigo 3 cosas. La primera se llama Nuka, y es un peluche con forma de cría de foca. Anda. Entonces es blanquita, con el tamaño más o menos es del de un bebé, y aunque no lo parezca, porque parece un peluche cualquiera, es un robot terapéutico que se creó en Japón para ayudar a personas mayores, especialmente con demencia o Alzheimer. Ya te iba a decir, sin saber el país en el que se había creado, ya estaba pensando en Japón. Sí. En Japón. Oye, el tema es, interactúa con la persona casi como si fuera un animal de compañía, ¿no? Claro, tiene sensores, micrófonos y pequeños motores. Entonces responde cuando le acarician o cuando le hablan, mueve la cabeza, los ojos, la cola e incluso va adaptando su temperatura para que el contacto le resulte más natural a la persona. O sea, el objetivo al final es crear un vínculo con la persona y claro, eso tiene beneficios muy importantes. Les ayuda a reducir el estrés, favorece la comunicación, les estimula la atención. Vamos a escuchar a Carmen. Ella tiene 83 años y está absolutamente enamorada de este Nuka, ¿no? Se llama Nuka. De Nuka. Pero la quiero muchísimo y ella es un personaje en este aspecto que es afectuosísimo con todo el mundo. Para mí es como una mascota real, porque se mueve, te mira y te hace cositas. Me tiene loca de contenta. Qué maja. Y te preguntarás por qué es una foca. Exacto. Y es que todo está pensado y todo tiene un sentido. Y es porque inspira ternura, no genera rechazo y al final es un animal que la mayoría de personas no ha tenido nunca como mascota, porque así, si fuese un perro o un gato, pues podría provocar comparaciones o traumas o miedos o así como rechazo negativo. Claro, tener una mascota, una foca de mascota es un poco complicado, ¿no? Bueno, y no viene a reemplazar la atención humana, sino a complementarla, al igual que el siguiente invento que nació de una reunión. Exacto, es un invento español de una empresa que se llama Visualfy y es ayuda a las personas sordas. Entonces, esta aplicación convierte los sonidos en ayudas visuales. Entonces, imagínate que suena la alarma de incendios en un edificio, que llaman al timbre, que está ayudando un bebé o que llega a tu turno en el hospital. Pues como no pueden escuchar ese sonido que todos reconocemos, la persona recibe una alerta en el móvil, en el reloj inteligente o en cualquier dispositivo y desprende luces dependiendo del color. O sea, aquí el tema es que la persona sorda no pierda información que es clave. Claro, entonces la persona sabe que si suena la alarma de incendios, su móvil va a empezar a desprender
encender una luz azul, por ejemplo. Vale. Entonces sabe que algo está pasando en el edificio. Vale. Y todo esto entiendo que tiene que haber algún modelo de inteligencia artificial por detrás, ¿no? Sí, utiliza inteligencia artificial para reconocer estos sonidos y ya los va convirtiendo en señales visuales. Entonces cada uno tiene un color. Como tú decías, eso es. Sí, exacto. Luego, por ejemplo, si se acerca el tren, pues te puede avisar con una luz amarilla. Vale. O si están diciendo por altavoces que el tren se retrasa, con una luz roja para que ya tú te metas en el móvil y puedas ver qué está pasando. Y esto es todo configurable, entiendo, por el usuario, en este caso, para ir asociando ese color a la alerta diferente. Oye, pues me parece una idea también fantástica. Manel Alcaide es uno de los creadores y explica, o nos ha explicado a lo que viene, cómo surgió esta idea, porque la verdad es bastante curioso. En una reunión que eran todos sordos menos yo, mi smartphone estaba boca abajo encima de la mesa y vibra. Y una persona sorda pregunta: ¿te están llamando? Y yo le digo: no, es un mensaje. Y le explico que los oyentes tenemos un sonido para cada notificación. Y se nos ocurre hacer una aplicación en la que si te llegaba un mensaje de Facebook, la pantalla se encendía en azul, y si era de WhatsApp en verde. Y en 5 meses teníamos más de 5.000 descargas en 122 países distintos. Wow. Pues felicidades, la verdad, porque es un proyecto fantástico y con una misión y un propósito muy claro. Y es verdad, claro, es que son cosas del día a día que tenemos normalizadas y no nos damos cuenta de que las vamos haciendo con tanta facilidad, ¿no? Que tenemos unos sonidos a los que en el día a día asociamos a, pues por ejemplo, aquí en Madrid, ¿no? Estás esperando el tren, el aviso de cuántos minutos queda o lo que sea, ¿no? O si te están avisando por megafonía, siempre por delante va algo concreto, ¿no? Entonces ya te hace levantar la mirada o prestar más atención. Pues nada, que sigan adelante y que sigan desarrollando funcionalidades en este proyecto que hemos contado. Estamos en lo que viene, estamos con Celia Andreu, estamos descubriendo algunos proyectos relacionados con la tecnología que han puesto a la persona en el centro de todo. Y el siguiente invento, en este caso, no es a la persona a la que han puesto en el centro de todo, sino a las abejas. Exacto. Bueno, y en consecuencia también nos ayuda a nosotros. Al final es un ingeniero israelí que se llama Sar Safra y se preguntó por qué, si las abejas son tan fundamentales para producir buena parte de los alimentos que comemos, seguimos cuidándolas igual que hace más de 150 años. No le falta razón. ¿Y qué ha inventado? Creó Bee Home, que es una colmena inteligente. Entonces, por fuera parece una colmena grande, pero por dentro está llena de cámaras, de sensores y un sistema de inteligencia artificial que vigila a las abejas las 24 horas del día. Muy bien, pero ¿qué está controlando exactamente? Claro, controla la temperatura, la humedad o si hay alguna enfermedad o un parásito que pueda poner en peligro toda la colonia. Y si detecta un problema, avisa al apicultor e incluso puede actuar automáticamente en algunos casos para proteger a las abejas. Y ya todo esto se controla desde una aplicación del móvil. Bueno, entonces esto no es solo cuidar a las abejas, que también, sino proteger a las abejas, porque las abejas a su vez nos están beneficiando al entorno y por supuesto a nosotros, ¿no? A mí me encanta la miel, ¿tú? Me encanta, ¿Te gusta la miel? me encanta. Pues nada, hay que cuidar a las abejas porque como desaparezcan nos quedamos sin ellas. Y no solo eso, es que polinizan absolutamente todo y si no se polinizan, yo qué sé, una planta de tomate, pues no va a haber tomates a medio plazo. Con Celia Andreu descubriendo avances muy interesantes aquí en lo que viene. Celia, cuídate, sigue buscando cositas y estás de vuelta muy pronto en lo que viene. Un abrazo. Muchísimas gracias. En COPE, lo que viene. José Ángel Cuadrado. Durante años hemos explicado la salud con una fórmula aparentemente sencilla, si me lo permites, oyente de lo que viene. Comer menos, moverte más, movernos más y tener fuerza de voluntad, ¿no? Bueno, ese podría ser un poco el resumen, o al menos como yo lo considero, ¿no? Después de haber reflexionado sobre la entrevistada que vamos a tener a continuación, que ahora enseguida te la presento. Pero cada vez sabemos más sobre algo mucho más complejo. El cuerpo no funciona como una calculadora, o sea, no es eso, ¿no? El hambre, el cansancio, el sueño, la inflamación, los antojos o la facilidad para acumular grasa no aparecen porque sí. Son señales biológicas, hormonales y metabólicas que muchas veces interpretamos mal o que al menos no sabemos interpretarlas porque no somos expertos. Y esto se vuelve especialmente importante a partir de los 40, a mí me queda cada vez menos, cuando el cuerpo no falla, pero sí cambia el contexto en el que funciona. Isabel Raya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Lo que viene. Muchísimas gracias.
Gracias, José. Encantada de estar aquí contigo. Igualmente. Es apasionante el tema que vamos a tocar contigo. Además, tienes un perfil muy bueno, por eso te hemos llamado aquí a Lo que viene. Tenemos a los mejores. Bióloga y dietista especializada en nutrición integrativa, prevención en salud y salud hormonal. Básicamente, explícale al oyente de Lo que viene, tú en el día a día, ¿qué haces? Bueno, pues yo hago un poco de todo, ¿eh? O sea, el título refleja bien lo que hago, pero al final pues lo que tengo es una consulta de nutrición, sobre todo muy enfocada a hábitos y a la prevención en salud. Y también hago mucho de formación, soy profesora también en la universidad y bueno, y divulgación, todo lo que puedo para intentar cambiar hábitos y que al final todos nos encontremos con más salud en el día a día. Oye, hay una parte de tu vida que a mí me parece fascinante. Estuviste más de 10 años o 10 años vinculada a Naciones Unidas, trabajando en temas de salud pública, sostenibilidad. ¿Cómo es aquello? Porque claro, tú piensas en Naciones Unidas y es como algo enorme, muy grande, con gente muy importante, muy influyente. ¿Cómo es el día a día en aquello? Es así. Todos eran importantes menos yo. No, bueno, algo hiciste tú también, ¿no?, para estar allí. Yo vivía, justamente estaba en la oficina de Nueva York muchos años, sí, y aquello pues tan increíble como suena. Tuve la suerte de trabajar a nivel de políticas públicas mucho tiempo en la Agenda de Desarrollo Sostenible y fue una experiencia maravillosa. Y me permitió pues conocer esa parte más desde la salud global, pero llegó un momento en el que muchas personas pues me empezaban a preguntar por su salud personal, ¿no? Y al final pues un cambio ahí mío también de vida pues me llevó ahora pues a lo que hago ahora, que es dedicarme más a la salud desde el punto de vista de qué puedo hacer para ayudar a las personas a encontrarse mejor en el día a día, ¿no? Isabel, ahora vamos a ir desarrollando varios verticales que tenemos preparados y que afectan a la salud de las personas, a nuestro día a día, a nuestras rutinas, a lo cotidiano, y yo creo que los oyentes de Lo que viene van a poder extraer algunas conclusiones y ponerlas en práctica en su día a día y seguro que mejoran un poquito su salud. Pero te quiero lanzar una pregunta un poco general que refleja el momento vital que estamos viviendo a nivel sociedad. ¿Qué está pasando para que cada vez haya más gente con ansiedad, cada vez más bajas laborales, cada vez más gente que de repente dice, me duele la barriga, me duele el estómago, oye, ¿qué pasa? La comida esta me sienta mal. O sea, ahí como, no sé, tengo la sensación de que por detrás el estrés son muchas cosas, ¿no? Muchísimas, pero ahí yo creo que al final lo que ha sucedido es que hemos cambiado en muy pocos años nuestro estilo de vida de manera radical y quizá ha sido tan rápido ese cambio que a nuestro cuerpo no le ha dado tiempo. ¿A qué te refieres? A adaptarse. Pues mira, por ejemplo, llevamos vidas mucho más sedentarias de lo que llevaban nuestros abuelos. Comemos alimentos muy diferentes a lo que comían nuestros abuelos. Tenemos una gestión del estrés también bastante peor. Vivimos con, y aquí tengo que decirlo, una tecnología a la que quizá todavía no estemos plenamente adaptados. Entonces, todo eso está influyendo en nuestro día a día y está obviamente marcando una gran diferencia. Vivimos en ciudades, ya no vivimos en el campo, nos exponemos menos al sol. Parecen cosas que no son tan importantes, pero al final son los hábitos que determinan nuestra salud, porque la genética que tenemos es la misma que hace muchísimos años, pero nuestros hábitos han cambiado radicalmente. Entonces ahí hay un poco de disonancia entre cómo estamos diseñados nosotros por dentro y qué es lo que le damos al cuerpo cada día, ¿no? Y eso es lo que yo creo que acaba reflejándose en un estado de salud en muchos casos peor o en esos niveles de ansiedad que comentan, ¿no? Oye, vamos a temas concretos y te pongo un ejemplo. Una persona que se pega un buen atracón y que de repente a las 2 horas dice, es que tengo más hambre. Después de haberse metido, yo qué sé, un buen plato de alubias, ha terminado con un postre contundente. ¿Cómo podemos distinguir entre hambre real y una señal del cuerpo que quizá no estamos interpretando del todo bien? A ver, fisiológicamente es bastante normal, según qué alimento le demos al cuerpo, que a las 2 horas podamos tener hambre. Pero bueno, yo siempre... 30 minutos después. Siempre le explico a mis pacientes lo mismo. Si esa hambre que sentimos, tú te comerías cualquier cosa, seguramente pueda estar cerca de una hambre fisiológica. Pero si lo que tú te pide el cuerpo ahí es algo de dulce o de un producto procesado, a lo mejor te viene a la cabeza patatas fritas o tal, seguramente sea un hambre más emocional. Muchas veces no tenemos hambre, tenemos necesidad de azúcar y eso responde a una cascada hormonal que normalmente motiva el llevar una alimentación no deseable. Me has dicho un plato de alubias contundente, pero yo creo que a lo mejor ahí estaría lleno un poquito más tiempo. Oye, ¿es normal que el día que yo duermo menos horas de las, en teoría, necesarias, es decir, duermo 5 horas y media, ¿es normal que ese día yo
quiera comer cosas dulces? Absolutamente. ¿Y eso por qué? Eso sucede porque durmiendo deberíamos estar enfocados en reparar el cuerpo, pero cuando al final no estamos descansando lo suficiente, todas nuestras hormonas se alteran. Entonces nuestra hormona de la saciedad empieza a funcionar peor y tú te levantas con más hambre, además de que necesita tu cerebro ahí emocionalmente, como no has descansado bien, pues te va a pedir alimentos que son menos nutritivos. Nadie se levanta queriendo comerse algo muy saludable. Cuando no duermes, todos sabemos lo que nos pide el cuerpo. Sí. Entonces ahí suele ser la leptina, pero sobre todo al final es una respuesta hormonal y tenemos que saber que está ahí y que los días de mal descanso pues nos va a suceder y el cuerpo nos va a jugar esa pasada. A ver qué freno le ponemos mental, ¿no? O sea, lo que tenemos que hacer es intentar descansar más y establecer el descanso como una prioridad de salud absoluta. También es verdad. Oye, hablemos de inflamación silenciosa. ¿Qué señales nos deberían hacer pensar, ojo, esto no es normal aunque me haya acostumbrado? Sobre todo las que vemos que se repiten mucho. Ahora se habla mucho de inflamación y yo creo que hay un poco de confusión a todos los niveles. ¿Por qué? Pero pues porque parece que todo es inflamación y tampoco es cierto, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que yo tenga un mal día es normal, pero si tengo muchos malos días ya puedo empezar a preocuparme. Y luego sí que es verdad que hay muchas cosas que tendemos a normalizar y que realmente están reflejando que no tenemos un estado de salud óptimo, que es a lo que deberíamos aspirar todos, ¿no? Y ahí puede ser pues desde descansar mal siempre hasta tener problemas en la piel, tener problemas digestivos. Hay mucha gente que viene, no, yo tengo estreñimiento, pero ¿desde cuándo? No, de toda mi vida, es súper normal. No, súper normal no es. Eso está indicándonos que hay algo que deberíamos a lo mejor mejorar. Pero Isabel, ¿hay algún, lo digo también porque esto sea práctico y que sirva a los oyentes, ¿no? ¿Hay alguna barrera temporal que podamos marcarnos para decir, oye, aquí está pasando algo? Es decir, si yo llevo, no lo sé, 2 meses con un dolor de barriga persistente que antes no tenía, ¿eso es demasiado tiempo? ¿Está bien para ponernos en manos de una especialista como tú? Por supuesto, yo creo que incluso menos tiempo y también dependerá de la gravedad o de la seriedad con la que notes ese síntoma. Pero si hay algo que tú de manera habitual tú sientes que cuando comes hay cosas que te sientan mal, yo sí creo que deberías consultarlo. Y si notas que todos los días estás muy cansado, que no puedes trabajar, que no rindes en el trabajo, que el cerebro, pues puede ser que también tengamos algo de inflamación a nivel cerebral, ¿no? Y entonces también hay que tenerlo en cuenta. Pero sobre todo, yo creo que al final la base de todo esto es que tenemos que mirarnos más para adentro. Estamos poniendo todo el conocimiento fuera y aprendiendo mucho y redes y quiero seguir a esta persona en YouTube y todo eso está fenomenal, pero tenemos que también escucharnos a nosotros. Hay que escucharse más, ¿no? Y esa capacidad creo que la estamos perdiendo por el ruido, seguramente, o por esta infoxicación que tenemos de tanto y seguimos buscando todo fuera, pero yo realmente sé cómo me encuentro. Y si yo me encuentro... Si paso una semana chunguilla, pues no pasa nada, pero si lo que estoy pasando es una etapa en la que los síntomas persisten, pues sí es importante. Entonces, esa capacidad de observación y de autoobservación me parece que no debemos perderla. Oye, hay una frase que a mí me hace mucha gracia, que he escuchado algunas veces a personas concretas, es la de tengo el metabolismo lento. Y yo esto no sé a qué se refieren, o sea, qué quieren decir. Y no sé si esto es algo correcto o no es correcto. Realmente no es del todo correcto. Lo que se pensaba muchas veces era que las personas que les costaba más perder grasa era porque su metabolismo funcionaba peor. Hoy sabemos que eso no es del todo así, que tendemos a culpar siempre al metabolismo, pero sí que es verdad que hay metabolismos que son más o menos eficientes. Y ahí trabajar apoyando la salud metabólica es uno de los pilares fundamentales para mantener una buena salud. Te ha hecho gracia este tema, ¿eh? Me encanta, porque es que es una cosa que un montón de gente te dice, no, conmigo no puedes hacer nada, Isa, porque tengo un metabolismo lento. Y no es así, el metabolismo se trabaja. Puede estar un poquito dormido, pero lo podemos mejorar siempre. Pero claro, hay que darle los estímulos correctos. Buena alimentación, movimiento, descanso. Gracias, ya te lo has aprendido. Es que a mí me falta, eso me falta, eso no lo cumple. Pasaba con tu edad. No lo cumple, sí. Bueno, hablemos de la crisis de los 40, ¿no? Se habla mucho de la crisis de los 40, pero es que efectivamente en ese momento, en teoría, la ciencia ha demostrado, ahora me dices si es verdad o no, que ahí pasan cosas en el cuerpo a partir de los 40. ¿Qué cosas pasan en el cuerpo? A ver, yo creo que esto viene también mucho por la salud de la mujer, ¿no? Que es verdad que a partir de los 40 hay un punto de inflexión hormonal en el que empiezan a suceder cosas y eso se conoce como una etapa clave, que es la perimenopausia, y empieza a haber cambios hormonales importantes. Pero es verdad que en el hombre también. Entonces, una de las cosas importantes que pasa... Eso, has puesto rentintín, ¿eh? En el hombre también. Porque también muchas veces es como a nosotros no nos pasa, ¿no? Entonces, bueno, yo tiendo a poner rentintín en muchas cosas. Pero sí que es verdad que una de las cosas importantes que sucede, y esto afecta a todos los niveles de la salud, es que nuestra masa muscular empieza a decrecer. ¿Y eso ese significa? músculo
va a ser, ahí sí que te digo, el metabolismo lento no, pero el músculo tiene que ser el centro o una parte súper importante del cuidado de la salud a partir de los 40. Porque el músculo al final es el motor principal que tenemos para que nuestro metabolismo funcione bien, para quemar energía incluso estando en reposo, para tener, bueno, es un órgano antiinflamatorio, sabemos que es muy potente y que lo necesitamos. Entonces, cuando empezamos a perder músculo, como sucede con la edad, ahora que vivimos tanto tiempo, pues nos volvemos un poco menos eficientes en todo lo que hacemos. Vamos a tener menos capacidad, por supuesto, para movernos, pero no solo eso, vamos a tener menos capacidad ósea, nuestro metabolismo se va a volver más lento, pero no es correcto el término lento, pero lo que queremos decir es que no tenemos capacidad para absorber todo eso que estamos comiendo. ¿Y eso, Isabel, se trabaja simplemente yendo al gimnasio, por ejemplo, o no? No, con la alimentación. El músculo necesita, por un lado, un entrenamiento activo, sobre todo de fuerza, ¿vale? Que lo potencie, y aparte necesita que le demos los estímulos que necesita a nivel nutricional. Al final nosotros estamos hechos de células y cada célula va a necesitar nutrientes para desarrollar todas las funciones que necesita. Entonces, a nivel de músculo, sabemos que la nutrición es fundamental y la proteína tiene un peso importante, pero no es lo único. Pero bueno, sí necesitamos suficiente proteína y entrenamiento, si puede ser de fuerza, muchísimo mejor para estimular ese músculo. Qué interesante esto que nos estás contando. Estamos hablando con Isabel Raya, trabajó durante muchos años en Naciones Unidas en temas de salud pública, es bióloga, es dietista especializada en muchas cosas, nutrición integrativa, prevención en salud, salud hormonal. Está siendo un regalo recibirla aquí en Lo que viene, escuchar todo lo que nos está contando. Isabel, si una persona se levanta cansada, y aquí voy a hablar de mi caso. Me levanto habitualmente cansado. Tiro por la mañana, te diría una media de 3 o 4 cafés, ¿vale? Incluso pues como algo con azúcar durante el día, ¿no? Y llego a la noche agotado, o sea, que se me cae el mundo encima, ¿no? ¿Por dónde debería empezar a reordenar mi salud y mi vida, básicamente? ¿Qué hábitos hay que poner en marcha? Lo primero que yo te recomendaría sería ver si estás descansando bien, porque si te levantas cansado, hay personas que duermen pero se levantan cansados. ¿Y eso por qué? Y eso es un problema, pues porque el sueño no está siendo lo suficientemente eficiente o porque su metabolismo no está yendo bien, entonces la capacidad de producir energía a nivel celular está muy limitada y eso puede pasarnos a todos. Entonces tú puedes dormir tus horas, pero levantarte agotado. Y es que yo veo muchísima gente que anda arrastrándose por el mundo. Sí, es verdad. Y eso no debería ser lo normal. Entonces, el problema que tenemos con el enfoque de dietas que hemos tenido toda la vida es que le decimos a la gente, come menos. Pero no tienes que comer menos, tienes que comer mejor. Porque si comes bien y tus células reciben, aquí me pongo el gorrito de bióloga, reciben lo que tienen que recibir para funcionar bien, ese cuerpo va a funcionar bien y vas a producir energía, que es lo que necesita. O sea, tú cuando comes, tu objetivo es obtener energía de lo que estás comiendo. Si comes mal, vas a tener muy poca energía. Claro. Si tienes poco dinero, vas a poder hacer pocas cosas con tu cuerpo. Llega a la mitad del día y dices, ya no tengo más dónde gastar. Pero si has comido bien, tú vas a decir, jolín, yo hoy me tengo que levantar temprano, tengo que ir a Madrid, tengo que hacer no sé qué. Llega la noche y yo sigo estando bien. También, mira, acabas de decir una cosa que yo creo que agota mucho durante el día y es el tema de la multitarea. Es decir, una de las cosas en las que yo creo que ha cambiado la sociedad para mal es el tema de la hiperproductividad, ¿no? Y el tener que hacer 10 cosas a la vez, o sea, yo creo que eso mentalmente nos está destruyendo. O sea, y da igual que aquí me acuerdo de mi madre que me dice, apúntatelo todo en un papel para que no se te olvide y segundo, para intentar descargar a tu cerebro de me tengo que acordar, pero es que eso machaca al final del día. No puedo estar más de y me acuerdo imagino contigo. que eso tiene que ver también un poco con luego tus hábitos, necesito más café, ¿no? No puedo estar más de acuerdo contigo. Es que creo que la multitarea no nos está llevando a nada bueno. O sea, el exceso de todo tenemos que saber dosificarlo. Y es que volvemos cuando te he dicho, tenemos que aprender o que volver a conectar con nuestro cuerpo, nuestras sensaciones. Eso solo se puede hacer mirando dentro. Y si estamos haciendo 20 cosas a la vez, es muy difícil. Es imposible. Pero tenemos miedo a parar. Es más fácil seguir correcto. que parar. Correcto. Entonces todo el mundo me dice, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Digo, párate. Y entonces a la gente no le gusta eso. Como se suele decir, huir hacia adelante, ¿no? O sea, como voy con todo y hacia adelante y ya está. Oye, te voy a preguntar enseguida, estamos en Lo que viene, somos un programa en el que nos encanta imaginarnos el futuro. Quiero que nos digas cómo va a ser la salud, la medicina más bien, hiperpersonalizada de los próximos años, qué tendencias nos van a sorprender, en qué estás tú, que dices, ostras, esto está a punto de llegar y va a cambiar lo que conocemos hasta ahora. Pero antes, danos un par de consejos, porque me ha gustado mucho eso, para que nos empecemos a escuchar un poquito más.
¿cómo lo hacemos? ¿Por qué empezamos? ¿Estamos hablando de un tema de meditación? ¿O no tiene solo que ver con la meditación? ¿Qué consejo nos das? Yo creo que si todo el mundo meditara 5 minutos al día, tendríamos mucho más autoconocimiento de lo que nos pasa, pero no hace falta. Realmente, con que paremos y seamos capaces de observar cómo estamos, muchas veces intentamos tapar lo que nos sucede en el día a día o no parar porque no es cómodo ver cómo estoy por dentro, ¿no? Entonces yo digo, se pasará. Y muchos pacientes llegan a consultas, esto se me va a pasar. No se te va a pasar si lleva contigo muchos años, ¿no? Entonces pararnos, a lo mejor antes de comer, pararte y decir, ¿tengo hambre de verdad? ¿O esto es porque ayer no dormí? Eso es más difícil que ponerte a comer. Pero realmente ponemos mucho el foco en debes comer esto, proteína, tanto, calcula las calorías, lo otro, cuando a lo mejor lo que tenemos es que antes hacer un ejercicio y decir, ¿cómo llego yo a esta comida?, ¿no? Entonces, ese parar, que parece difícil, me parece un consejo súper importante. Y luego es verdad que si queremos aprender también o entender cómo funciona el cuerpo, veo importante que quitemos ruido. Esto, mira, ayer había una obra en mi casa de los vecinos y a primera hora yo estaba diciendo, no puedo trabajar, va a ser horrible, y a última hora yo ya no me acordaba de la obra ni del ruido. Pues esto sucede igual. Si tenemos muchos ruidos, no lo escuchamos. ¿Cómo se quita ese ruido? Pues quitando mucho de la toxicidad que tenemos en el ambiente, en la multitarea, los alimentos ultraprocesados, el exceso de alcohol, otras sustancias tóxicas, la gente con la que no nos queremos relacionar, ¿sabes? Entonces, todo eso influye al final. Pues que si a mi jefe no le soporto, le tengo que aguantar Bueno, hay todos los cosas días, que son innegociables, pero ¿qué le vamos a hacer? Estaba de broma, que a mi jefe le quiero mucho y le admiro mucho. Vamos a hablar de tendencias. ¿Con qué nos va a sorprender la medicina en los próximos años? ¿En qué estás tú? Que además sé que te encanta ponerte, ¿no?, en lo que viene en nuestro programa, ¿no? Bueno, no sé, descúbrenos a los oyentes de este programa. Yo creo que estamos viviendo una era que ya ha empezado bastante revolucionaria en el mundo de la salud y del autocuidado. Siempre hemos tendido a delegarlo todo y ahora tenemos un montón de herramientas tecnológicas que nos permiten en un segundo saber cómo está mi cuerpo por dentro. Entonces, a mí todo ese tema de los dispositivos, llámalo como quieras, relojes inteligentes, anillos y todo eso, me parece muy útil. Medidores de glucosa, me parece que están marcando una diferencia abismal con lo que hemos vivido hasta ahora, en la que el único protagonista era el médico de tu salud. Ahora tenemos herramientas que nos pueden permitir conocer eso, pero son a la vez herramientas de doble filo. ¿Por qué? Porque tanto dato puede llegar a crear una obsesión. Correcto. Y sobre todo, si no es individualizado, yo también veo perfiles que a mí me encanta medir la glucosa en un perfil de pacientes, pero no todo el mundo necesita ir pinchándose, midiéndose la glucosa continuamente para saber cómo está su salud, ¿no? Entonces creo que el manejar toda esa información y herramientas con criterio, ahí es donde los profesionales deberíamos ser capaces de ayudar a que la persona media, ¿no?, pues sea capaz de utilizar esas herramientas bien, sin obsesionarse, ¿no? Esto es como antiguamente, pues todo era el peso, la báscula, ¿no? Y la báscula, pues sabemos que tampoco es el mejor indicador, pues ahora quizá haya indicadores que no sean para todo el mundo. Yo lo veo como muy positivo porque nos permite tener información, datos de sueño, de frecuencia cardíaca, de cosas que antes no sabíamos, y ahora a una persona yo le puedo decir, este alimento te está haciendo mal, pero es que además, mira, lo vemos aquí. Y es más fácil, y a mí eso me parece espectacular. Pero claro, si seguimos queriendo delegar todo eso o nos obsesionamos porque el Apple Watch, perdón que no quiero decir marca, nos ha dicho que hoy no he dormido bien, cuando yo sé que yo he dormido bien. Isabel, estaría hablando contigo horas y horas aquí en Lo que viene. Ya sabes que en la radio, desgraciadamente, el tiempo es oro, lo tenemos limitado, te voy a tener que despedir, pero antes, Isabel Raya, bióloga, dietista, ¿dónde te puede seguir la gente? Además de, por cierto, oyente de Lo que viene, has escuchado esta entrevista en audio, va a estar en la aplicación de COPE, va a estar en nuestra web, por supuesto en nuestro canal de YouTube, en Instagram y en TikTok, multiformato, pero además cuando termine esta entrevista y salgas de COPE, ¿dónde conectan contigo? Muchísimas gracias. Pues yo tengo una web que es muy facilita, se llama isabelraya.com, y aparte en Instagram estoy también bastante activa en redes sociales y el perfil es isabelraya.nutri. Muy bien. Y creo que ahí ya pues me pueden contactar y para mí ha sido un gustazo pues estar te seguimos aquí. La pista, ha sido una conversación muy, muy agradable y estaremos en contacto. Seguro que te vuelves a pasar por Lo que viene. Cuídate mucho, Isabel. Me encantará. Muchísimas gracias, José. En COPE, Lo que viene. José Ángel Cuadrado.
Bueno, querido amigo de Lo que viene, llegamos al punto y seguido de este programa, pero te animo a que entres en la web de COPE, que busques Lo que viene y ahí encuentras este programa y el resto, todos los contenidos, los mejores contenidos en audio, también en noticia y por supuesto en vídeo. Los mejores vídeos los puedes encontrar en nuestro canal de Instagram, en nuestro canal de TikTok y también en YouTube, que lo hemos estrenado hace unas semanitas. Te animo a que te suscribas y ahí pues nos puedes ver, puedes ver lo que hacemos en el estudio de COPE mientras grabamos este programa. Yo me despido, pero te animo a que nos encontremos la próxima semana, mismo sitio, misma hora. Hasta entonces, a disfrutar. Adiós. I would die for you gladly if I knew it was for real. So if all the talk sounds crazy and the words don't come out right, does it really matter? If it gets me through this night, I will love again. Though my heart is breaking, I will love again, stronger than before. I will love again, even if it takes a lifetime to get over you. Heaven only knows. If I'm true to myself, nobody else can take the place of you. But I've got to move on. Tell me what else can I do? I will love again. Though my heart is breaking, I will love again, stronger than before. I will love again, even if it takes a lifetime to get over you. Heaven only knows. Oh, I will love again. I will love again. I will love again. One day I know I will love it again. You can't stop